Mi presentación es, bueno, pues es que he llegado tarde porque estaba haciendo otra cosa en otro sitio, no he podido venir, entonces no he visto muchas. Es curioso, ¿no? Yo vengo de Tarragona, al mismo sitio que él, y joder, que estamos a dos despachos, ¿eh? Y me entero lo que hace aquí, ¿eh? Entonces eso es algo sintomático que nos debería hacer, por lo menos a mí estaba ahí y estaba pensando, pues es curioso, ¿no? Entonces cuando me dijeron que viniese aquí, dije, ¿y qué título le pongo a mi charla, no? Pues, ponle un título. Y digo, ¿y qué le pongo? Y entonces me acordé de un cuento famoso del Stephen Jay Gould y le copié el título, ¿no? Y puse esto, ¿no? De ¿qué es, si es que es algo, la enseñanza basada en proyectos, ¿no? Pero digo, este título es muy aburrido, ¿no? Vamos a buscar otro. Y entonces primero pensé, ¿por qué hago lo que hago, no? Porque yo cuando enseño, yo enseño lo que me da la gana. Hay unas asignaturas con un descriptor que las define el BOE, ¿no? Pero yo hago lo que quiero. Dentro del BOE nadie te dice que tienes que dedicar el 80% a ese contenido y el 20% a otro. Simplemente te citan lo que tienes que hablar sin hablar de con qué intensidad tienes que poner en cada una de ellas. Y creo que es importante, cuando decidimos lo que enseñamos en cada asignatura, enseñar algo que es útil, no algo que es bonito. Porque las cosas pueden ser bonitas e inútiles. Y muchas veces enseñamos cosas bonitas e inútiles. Y yo creo que tenemos que tener una cierta tendencia a enseñar cosas que, aunque sean feas, por lo menos sean útiles, ¿no? Porque bonitas e inútiles, pues es muy sencillo, ¿no? La siguiente cosa que nos pasa a nosotros es que en Tarragona la enseñanza basada en proyectos la hacemos desde primero. Los chicos llegan y los 4 primeros días ya están desarrollando un proyecto. Ellos tienen que desarrollar un proyecto el primer cuatrimestre del primer curso. Y claro, se les cae el mundo encima, tienen que decidir. Y les pasa como este de aquí, ¿no? El que sale aquí en el dibujito, ¿no? Este tiene que decidir, tiene que tomar una decisión. Y tiene muchas alternativas, pero solo puede tomar una. Tiene que valorar las diferentes alternativas y elegir la mejor. Y eso es lo que se hace en mi área. Tiene que tener diferentes alternativas dentro de la ingeniería química y valorar y decir cuál es la que considera más apropiada. Y esto es importante porque sobre todo a los primeros cursos les provoca un pánico, un miedo escénico, un no sé qué hacer, ¿eh? Y creo que es importante ayudarles al tema de toma de decisiones, porque les cuesta, sobre todo en primer curso, les cuesta, no como Robert, que tiene ya más gente un poco mayor, los nuestros los primeros sobre todo son jovencitos. Entonces lo que voy a hablar hoy son cuatro o cinco temas. Primero, unos temas allá aleatorios que he puesto a ver qué tal. Luego, cómo hacemos la enseñanza basada en proyectos en ingeniería química, cuál es nuestra experiencia en Tarragona, cómo seleccionamos al líder de los grupos y algo para concluir. Yo no soy yo esto de aquí, yo cuando llegué a Tarragona todo esto ya estaba montado. Yo llegué a Tarragona en el 98, que ya hace años, y yo cuando llegué allí había uno que era el jefe, y este tío tenía montado la cosa. Es decir, la enseñanza basada en proyectos, cuando yo llegué a Tarragona en el 98 ya se hacía. Había dos personas que eran las líderes de esto, el Francesc Giralt y el Xavi Grau, ¿no? Y estas lo tenían ya rodando. Ya habían publicado artículos de cómo se hacía esto. Eso cuando yo llegué en el 98. Desde entonces sigue rodando y sigue actuando, y luego veremos algunas cosas interesantes, ¿no? Entonces, la primera parte es pues, algunas cosas aisladas, ¿no? Primero, que la gente de ingeniería química que trabaja en muchas cosas. Que yo me dedico a formar gente de ingeniería química y luego me los encuentro y digo, ¿y tú de qué curras? Es que hablo muy mal, ¿eh? Por eso no lo podía hacer en inglés. ¿Y tú de qué curras, no? Y me dicen, pues yo trabajo en este sector, o en aquel, o en el de más allá. No generamos profesionales de un área para que trabajen en ese área. Que se nos quite la cabeza. Eso no es la realidad. Tenemos que generar buenos zapateros y que su primer trabajo quizás sea zapatero. Pero casi seguro que no se jubilan de zapateros. Por lo tanto, tenemos que tener claro que va a haber un trasvase de profesionales de un sector al otro sin lugar a dudas. Y eso, en ingeniería química, es claro y palmario. Siguiente aspecto. Tenemos muy claro que en investigación los temas más candentes están ahí en la disciplina entre biología y química, informática, biología, lo que sea, ¿no? En investigación lo tenemos muy claro, ¿no? Pero en docencia no. En docencia nos sentimos súper cómodos hablando de termodinámica clásica, que hace 200 años que es igual. Entonces, una cosa que sí tenemos muy clara que la investigación es importante es acércate al precipicio, que ahí es donde está el riesgo y donde está lo interesante, ¿no? Donde puedes conseguir más cosas. En la parte docente no la tenemos tan clara. En la parte docente nos sentimos mucho más cómodos
en el centro, donde tocamos un suelo que está duro, sabemos, lo conocemos muy bien y nos sentimos más cómodos enseñando ahí. Eso es bastante, por lo menos bastante típico, creo yo, de nuestra rama. Bueno, esto de aquí indica lo mismo que la de antes, ¿no? Que una persona que empieza de ingeniero químico, que no va a acabar de eso, que no va a ser así. Va a empezar en una profesión y probablemente acaba en otro. Entonces, esta es un poco decir lo mismo que antes. Esta de aquí es nosotros, habitualmente, intentamos crear profesionales, ¿no? Formamos profesionales para que trabajen en un mundo como este, ¿no? Para nosotros este es el mercado laboral, un sitio, hay un jefe que tiene unas órdenes muy claras y directas, todo el mundo trabaja coordinado y es sencillo. Pero el mercado laboral al cual se van a enfrentar nuestros chicos no tiene nada que ver. Yo he sido funcionario y soy funcionario hace mucho tiempo ya, pero el mercado laboral al que se van a enfrentar ellos es diferente. No podemos crear gente para trabajar en la línea sin tomar riesgos, sin tener iniciativas, porque ese no va a ser el mundo en que les va a tocar vivir. Es el mundo en el que vivo yo porque soy un profe de universidad y esto es pues una burbuja rara dentro del mercado laboral, ¿no? Pero la mayoría de gente que formamos va a tener que vivir en un ambiente muy cambiante y lo que tiene que ser es flexible. Da igual si se sabe la segunda o la tercera ley de la termodinámica, ya la aprenderá tú si le hace falta. Pero lo que sí que tiene que saber es adaptarse a circunstancias cambiantes. Sin eso sí que no podrá sobrevivir en el mercado laboral. Y eso es un aspecto en el cual en nuestra enseñanza tan reglada pues nos cuesta un poco de transmitir a los chicos, ¿no? Lo que nosotros sí que transmitimos es esto. Los estudiantes son como los girasoles, ¿no? Que les digo yo. Miran al profe y se mueven en el mismo sentido en el que va él. Y ese es el paradigma de enseñanza habitual, o más habitual, ¿no? En el cual el estudiante es una especie de girasol y nosotros somos el sol, y como nos gusta ser el sol, ¿no? Porque es como una posición de dominio, pues nos sentimos mucho más cómodos dando clases y enseñando desde ese tipo de paradigma que enseñando en un paradigma en el cual le digas al estudiante que haga cosas y tú tengas que enfrentarte a lo que ella haya hecho, aunque sea en un fin de semana. ¿De acuerdo? Entonces, no nos gusta cambiar el paradigma y pensamos y nos sentimos mucho más cómodos enseñando en este paradigma. Yo también, Yo si me dan a elegir, prefiero soltar mi rollo, mucho más fácil. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Pues creamos erizos. Yo creo que en vez de estudiantes lo que creamos son erizos, ¿no? Estos son mis estudiantes habitualmente. Entonces, a un erizo, el erizo está genéticamente diseñado que si le pasa una cosa, ¿qué hace? Se hace una bola. Y si le pasa otra, ¿qué hace? También se hace una bola. Y si le pasa un tercer impulso, también se hace una bola. Por lo tanto, el erizo es un ser que, pase lo que pase, tiene una única respuesta. Y eso no es bueno para que un estudiante sobreviva cuando sale del mundo en el que vive de las aulas. Fuera, ante diferentes estímulos, tienes que ser capaz de generar diferentes respuestas. Y si nosotros formamos estudiantes con el paradigma del girasol y además están acostumbrados a tener siempre la misma respuesta, pues no estarán bien preparados para el mercado laboral, que nuestro objetivo debería ser preparar gente para que pueda trabajar en lo que sea, da igual lo que sea. Y sería mejor que los trabajásemos más foxy, ¿no? Que fuésemos capaces de generar que los alumnos, ante diferentes problemas, puedan enfocarlo de diferentes formas. Y por eso, proyectos como los que comentaba, pues son útiles, ¿no? Porque no es una enseñanza cerrada, una cosa cerrada, un plato, un menú, en el cual todo el mundo tiene el mismo y todo el mundo sabe cómo enfrentarse a él, sino que son diferentes aspectos en los cuales tienen que buscar las formas de cómo atacarlo o cómo defenderlo, y cada ataque o cada defensa tiene que ser diferente y tiene que ser individualizada. Y eso es algo importante que probablemente no ponemos suficiente énfasis en nuestra enseñanza, ¿no? Bueno, con esta la pongo porque yo creo que por lo menos yo soy de ingeniería química y en ingeniería química somos como la iglesia, ¿no? Que digo yo. Porque tenemos una falta de vocaciones terrible. Nadie quiere estudiar ingeniería química. Nadie. Entonces, un problema muy grave que tenemos, muy grave, no solo en ingeniería química, en ciencias en casi todos lados. En ciencias, el problema grave que tenemos es que no somos capaces de transmitir a la gente, a los jóvenes, que estudiar ciencias es chulo. Porque que nadie piense que un joven ahora estudia por conseguir un trabajo. Eso es lo que hacía yo, porque soy pobre. Pero los jóvenes de ahora no estudian para conseguir un trabajo. Si le preguntas, ¿tú por qué estudias? Pues te pondrán, porque es interesante, porque es fashion, pero para conseguir un trabajo está en la 7ª o 8ª posición. No estudian para conseguir trabajo la mayoría. Entonces tenemos que ser capaces de convencerles
que la ciencia puede ser interesante, puede ser chula, y a ver si nos quitamos esta falta de vocaciones, porque todo lo que hacemos, todos estos proyectos que ellos hacen y que nosotros hacemos y que vosotros hacéis, lo hacemos con la materia prima que nos entra. ¿Eh? Si la materia prima que nos entra es mejor, pues seguro que hacemos proyectos mejores. Por lo tanto, cuanto mejor podamos conseguir, cuanto mejor materia prima podamos conseguir, mejor para nosotros. Y en el caso de las ingenierías y en el caso de España, pues prácticamente cualquier persona que quiere entrar, entra, básicamente. Y además, si miramos, yo hago muchísimas charlas en institutos y en centros de bachillerato. Si el presente es malo, el futuro es peor. Porque, sí, mirad las estadísticas de la gente que elige ciencias en los bachilleratos. Es sencillo. Esos son los que dentro de 3 o 4 años llegarán aquí, a la universidad. Y las estadísticas no son positivas. No son positivas. Por lo tanto, si el presente pensamos que es malo, el futuro va a ser incluso peor en este sentido, ¿no? Y, claro, normalmente les intentamos vender, para poder competir con los de imagen y sonido, que es una carrera fashion, ¿no? Pues les vendemos que ingeniería que mola, ¿no? Pero claro, las carreras de ingeniería tienen unas cosas que no tienen otras, y es que, joder, que hay que trabajar, que no salen cosas, las cosas no salen solas. Su proyecto los chicos lo desarrollan porque dedican horas, si no dedicas horas no lo sacas. Entonces es una cosa que nosotros cuando nos intentamos vender, pues intentamos vender... Ay, ¿me he pasado la transparencia? Bueno, no sé si se ha pasado, sí. Intentamos vender los aspectos positivos, pero yo creo que tenemos que decirle, oye, que aquí también hay que trabajar, que esto no se va a hacer solo, que tú tienes que trabajar y tienes que desarrollar tus cosas. ¿La podemos desarrollar de una forma chula o no? Pero aquí hay que trabajar. De los que estamos en esta sala, no sé quién será muy listo, yo no, pero normalmente sacamos las cosas a base de trabajo. Yo por lo menos saco las cosas porque hago un montón de horas. Si no, no saco las cosas, yo no soy tan brillante. Entonces hay que enseñar a la gente el hábito de que tiene que trabajar. No puede ser que el último día intente hacerlo, porque así no vamos a ningún sitio. Esta la he puesto aquí porque todo esto lo hacemos en un ambiente en el que cada gobierno que llega... Somos el único país de Europa, el único, que todas las leyes orgánicas de educación las han aprobado sin el apoyo nunca en ninguna situación del partido mayoritario de la oposición. El partido que gobierna la aprueba y el partido que está en la oposición dice, cuando gane, me la cargo. Lo primero que hago. Somos el único país de Europa que ha hecho eso. Entonces, eso no es un buen ambiente en el cual estamos, no permanentemente, sino cada 4 o 8 años, depende, dando bandazos hacia un sentido o hacia el otro. Sería razonable que tuviésemos un marco, el que sea, bueno o malo, da igual, pero un marco por lo menos que dure, ¿no? Porque muchas veces tenemos reformas antes de que salgan los primeros graduados, ya tenemos la reforma de los planes y no sabemos si han salido buenos o malos, si no hemos acabado todavía el producto. Y esto en España es bastante frecuente. El año que viene tenemos otra, ya lo sabéis, ¿no? El año que viene tenemos otra reforma para que veamos pues, lo majo que es esto de hacer planes de estudio, ¿no? Esta es la primera parte de unas pinceladas de cosas, de ideas sueltas, ¿no? Que quería decir un poco para centrar un poco el tema, ¿no? La segunda es un poco los aspectos de la enseñanza basada en proyectos, cómo lo aplicamos nosotros en ingeniería química, ¿no? Porque yo estoy en ingeniería química y eso es un poco lo que conozco. Lo primero es que yo hace años hice no sé, así, era opositor, me acuerdo. Era opositor y cuando uno es opositor hace cosas muy raras, ¿no? Entonces estaba haciendo la oposición y dije, y analicé 100 y pico planes de estudio de ingeniería química de todo el mundo. Los analizo, hay unas técnicas... Yo en la parte de investigación hago modelos matemáticos, que es súper aburrido eso, Y entonces los analizo, hago unos modelos estadísticos, no sé qué, y luego resulta que el resultado es que todos lo hacemos igual. Quiero decir que no hay grandes diferencias, no hay diferencias significativas entre la forma de enseñar ingeniería química en los diferentes sitios. Hicimos un análisis estadístico, si hay un clúster, los americanos lo hacen de una forma, en Europa se hace de otra, pero los europeos nos juntamos todos. Prácticamente todas las universidades que he cogido de Europa se juntaban en el mismo bloque. Todas las universidades alguna del Reino Unido se iba con los americanos, eso es verdad. Las de Asia lo enseñan de una forma, las de Sudamérica de otra. Entonces, la forma de enseñar, los planes de estudio, si analizas simplemente planes de estudio como horas de dedicación a las diferentes materias, pues son casi las mismas. No había gran discrepancia en cuanto a ingeniería química en los 119 planes de estudio que analicé de los 5 continentes. Por lo tanto, los programas son muy parecidos en todo el mundo. No hay grandes diferencias
entre los diferentes programas de ingeniería química que se hacen. Pero todos estos programas tienen una cosa fundamental en común, y es que tienen ahí unos fundamentos duros. Tienen las mates de primero, el cálculo que no son de esta hora, tienen las mates y el cálculo y las ecuaciones diferenciales, y eso lo tienen todos. No podemos vender que vamos a hacer ingenieros si no saben hacer algunas cosas que les van a entrar con sangre, y que hay que entender que eso les va a costar aprenderlo. Y si no trabajan, pues eso no lo van a poder superar. Y estas cosas tienen que tener unos fundamentos básicos de ciertas ciencias que les cuesta mucho. Y que los chicos que llegan ahora cada vez saben menos y cada vez sabrán menos. Porque, lo he dicho antes, la gente que entra a estudiar ciencias, pues cada vez es menos. Por lo tanto, si estás eligiendo entre 500, pues es más fácil que si eliges entre 50 o entre 5. Por lo tanto, los conocimientos como tal, matemáticos y las ciencias básicas que nos quejamos siempre cuando entran, pues esto va a ir para abajo. No es que haya ido para abajo, es que va a seguir bajando. Que nos quede claro que esto va a seguir bajando porque los institutos cada vez tienen menos materia prima sobre la que trabajar. Es una cuestión de números pura y dura, ¿no? Esto es como nosotros hacemos el proyecto. Nosotros hacemos proyecto, luego lo diré en más detalle, hacemos proyecto en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, antes hacíamos en quinto, y ahora con el grado pues hacemos en los 4 años y en el máster, ¿no? Y el proyecto, el más chulo, el que es más interesante de explicar, es el que hacemos entre primero y cuarto. El que hacíamos entre primero y cuarto, como él, ¿no? El proyecto que hacíamos entre primero y cuarto, que seguimos haciendo pero lo hemos reformulado, el proyecto que hacíamos entre primero y cuarto, nosotros, como empezaron ahí en el 98 a hacer cosas, pues se dieron cuenta, esto es inabordable, aquí hay mucho trabajo, esto no puede ser. Entonces, se dieron cuenta que con tanto trabajo no podíamos y buscábamos las formas de hacerlo más interactivo, más motivante y de trabajar nosotros menos. Porque tiene que ser sostenible. Una de las cosas que tienen que tener todas estas enseñanzas es que tienen que ser sostenibles. Si no, estamos llenos de llaneros solitarios. Llanero solitario está muy bien, pero llanero solitario también se cansa. Llanero solitario también se cansa, y cuando se cansa el llanero solitario, a tomar por saco. Y eso no es una buena idea. Entonces, nosotros, bueno, esto no lo hice yo, esto lo hicieron los que pensaban en aquel momento. Entonces decidieron que fueran los alumnos los que hicieran este trabajo. Los alumnos de cuarto son los que llevan de la mano a los alumnos de primero. Los alumnos de primero tienen que desarrollar un proyecto, los profes no damos abasto, porque allí aquellos son los de primero, pobrecitos. Y entonces son los alumnos de cuarto curso los que guían y tutorizan a los alumnos de primero. Esto hace años que lo hacemos allí en Tarragona. Ha tenido bastante éxito y es, como dice él, intrínsecamente motivante. Es que gana todo el mundo, porque buscas una forma de que hagan trabajo y además a ellos les gusta. A los chicos de cuarto les gusta practicar con personas cómo dirigir un grupo, cómo montar reuniones, cómo organizarlas, cómo dirigirlas, cómo distribuir las tareas. Y los de primero no lo ven como un enemigo, como el profe es el enemigo siempre, sino que lo ven como un compañero un poco mayor, el veterano, que les explica cosas y los guía, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativa, la verdad es que ha tenido bastante éxito y la seguimos manteniendo. El proyecto Primero Cuarto es nuestra estrella. ¿Qué hacemos? Tenemos un project manager que llamamos un facilitator. El project manager es porque alguien tiene que ayudarles a organizarse. Cuando llegan en primero no saben organizar las cosas. Pues si hay que organizar las cosas hay que decir, esto se hace primero, esto se hace segundo, esto se hace tercero, ¿no? Y además de esto hay que decirles, quedamos los lunes o los martes o los miércoles. Y hay que tener las tareas hechas para cuando quedamos y hay que... Entonces hay uno que hace simplemente de la gestión, una persona es la persona que hace la gestión del proyecto, y luego nos dimos cuenta que tiene que haber también un facilitador. Nos dimos cuenta que los chicos de primero, pues claro, sobre todo los de primero, pues claro que había muchas cosas que no sabían. Nosotros cuando llegábamos dábamos por supuesto que sabían resolver no sé qué cosas, pero no lo sabían hacer. Entonces vimos que era necesario la figura de un facilitador, que era una persona que les ayudase en aquellos conceptos que se han perdido en algún sitio. No sabemos dónde. Es decir, probablemente estén en el currículum de bachillerato, otros estén en el currículum de primero, ¿no? Pero cuando tienen que aplicarlo no saben hacerlo.
Y entonces pusimos un facilitador que esta persona se encargaba de reforzar ciertos conocimientos que no sabemos dónde, pero estaban perdidos. Cuando les pedías que aplicasen unos conocimientos que debían saber a un problema, el que fuese, pues no lo sabían hacer. Y este facilitador realizaba esta tarea. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que los chicos se dieran cuenta que en nuestro caso no está basado en la competición, pero a mí me ha gustado la idea esa. Pero ellos cooperan. Se dan cuenta que el grupo que hay al lado no es tu enemigo. Y eso es importante. Nosotros al principio pensamos, a ver qué va a pasar aquí. Igual alguien consigue información y se la guarda, ¿no? Pues no, nos hemos dado cuenta que cooperan más que compiten. Entre ellos, entre los diferentes grupos, se pasan información. La información, cuando tú te das cuenta, ya ha circulado entre todo el mundo y la han conseguido ellos directamente. Y es una cuestión que tampoco estaba prevista, no sabíamos realmente qué iba a suceder, y sí que es verdad que los chicos cooperan más que compiten. Eso es un hecho sin lugar a dudas. ¿Pero por qué cooperan? Pues porque nosotros les damos muy poquita información. Luego pondré un enunciado de proyecto de primer curso. La información que nosotros les damos es casi nada. Cuando haces la presentación del proyecto y le das el enunciado, siempre pasa lo mismo. Se quejan en una revuelta, aquello parece la revolución. Porque la cantidad de información que les damos normalmente son 3 líneas, a veces 4. Esa es toda la información que les damos. A un chaval que acaba de llegar a la universidad y le dices, desarrolla una planta, y dice, pero si yo acabo de llegar, ¿qué me estás contando? Entonces, esa falta de información le fuerza, le obliga a ser activo, lo estamos fustigando para que busque información, y esa búsqueda de información le fuerza a ser activo y a cooperar con sus compañeros, porque si no coopera no es capaz de resolver el problema. Cooperando, algunos encuentran parte de la información, otros otra parte, y son capaces de conseguir pues la mayoría de la información que realmente necesitan, ¿no? Ahora voy a hablar un poco más en detalle de nuestra experiencia, que ya he dicho algunas pinceladas de la experiencia en ingeniería química, cómo lo hacemos ahí, ¿no? Entonces, algunas cosas de nuestra experiencia. Primero tenemos la edad media y lo de ahora, ¿no? Antes, cuando las carreras eran de 5 años, pues teníamos lo que pone aquí, teníamos proyecto en todos los cursos de ingeniería química, y luego teníamos proyecto en todos los cursos de la ingeniería química, la de 3 años, la que era la carrera técnica que se llamaba. Teníamos un proyecto integrador. También teníamos, donde nos dejaban, hacíamos también algunas cositas. Por ejemplo, teníamos en biotecnología, como teníamos muy poquitas asignaturas, hacíamos un proyecto que se hacía el mismo en primero, en segundo primero, segundo y tercero. Entonces desarrollaban lo mismo, en primero hacían el balance de materia, el segundo el reactor y en tercero hacían el modelo sobre el mismo caso, porque allí como teníamos pocas horas, ¿no? Pues lo integrábamos verticalmente porque no había otra forma de integrarlo, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que teníamos antes. ¿Ahora qué tenemos? Pues tenemos el grado y el máster. Ahora hacemos lo mismo, pero en el grado y el máster. Nuestro proyecto de primero o cuarto pues está igual, solo que ahora lo aplicamos en el grado y en el máster. Las diferencias son mínimas porque consideramos que es una historia de éxito, es decir, estamos súper contentos, ¿de acuerdo? Los alumnos al principio no, al principio les cuesta, luego veremos un poquito esto, pero al principio les cuesta. ¿Cómo era al principio? Pues al principio, yo esto no sé cómo lo consiguieron, había un profesor ahí que, yo no sé, yo era ahí el nuevo, me pusieron de coordinador, digo, me van a decapitar, Y claro, tú venías a un profe y decía, me vas a dar el 50% del tiempo de tu asignatura, y tú el 25%, y tú el 25% del tiempo de tu asignatura. Cuando teníamos los planes de estudios antiguos, yo qué sé, en el 2001 o 2002, cada asignatura dedicaba entre un 25 y un 50% de su tiempo, que el profesor no los tenía en clase a los alumnos. Claro, los profes se cabreaban, pero como estaba el otro, el profe importante, pues a mí me respetaban, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tiempo que cedían graciosamente a la elaboración de un proyecto, en ese tiempo los alumnos tenían que desarrollar un proyecto conjunto, no desarrollaban un proyecto, aquí salen algunas de las asignaturas bueno, no sé cómo va, pues da igual. Aquí salen algunas de las asignaturas del proyecto de segundo curso, ¿no? Lo llamamos siempre anteproyecto nosotros, porque claro, lo que hacen en primero no se puede llamar proyecto. Lo llamamos anteproyecto porque nos da vergüenza llamarlo proyecto, ¿no? Entonces, lo que hacen en segundo son todas estas asignaturas
cedían entre un 25 y un 50% de su tiempo para que los alumnos desarrollasen un proyecto común a todas ellas, en los cuales cada asignatura decidía qué aspectos docentes externalizaba a la resolución del proyecto. Yo qué sé, pues el que hacía termodinámica pues diría, pues busca las propiedades de estos compuestos. El que hacía reactores decía, el reactor que vas a diseñar va a ser el de ese compuesto teniendo en cuenta las propiedades cinéticas que has sacado de otra asignatura. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta el estudio cinético que has tenido que hacer para otra asignatura, harás el diseño del reactor. El que hace química orgánica le dirá, bueno, pues hazme la síntesis de esos compuestos, explícame cómo se hace la síntesis de estos compuestos. Y todo el mundo cedía un tiempo. Luego, cuando hacían las presentaciones, pues eran presentaciones, al principio no tanto, pero al final bastante espectaculares. Los chicos tenían que presentar, claro, en el proyecto se jugaban entre un 25 y un 50% de todas las asignaturas del curso. Con lo cual en el proyecto se jugaban mucho. Los proyectos casi siempre salían bien, era extraño encontrar errores graves. ¿Qué sucedía? ¿Qué veíamos nosotros? Nosotros veíamos que la forma de trabajar de los alumnos evolucionaba, ¿no? Al principio, pues claro, el que manda es el líder de primero o cuarto, ¿no? Al principio, el que llega allí, pobrecito, está bastante tiene con lo que tiene, ¿no? En segundo curso no tenían un líder externo, sino que el líder ya salía del propio grupo. Era uno más de los miembros del grupo que le decíamos, pues tienes el rol de líder. En tercero nos damos cuenta de que, aunque nosotros dijéramos que había un líder, no era cierto. Había diferentes liderazgos. Segundo sí que podíamos nosotros de alguna forma indicar quién iba a ser el líder, pero en tercero resulta que el liderazgo muchas veces, en la mayoría de ocasiones, nos encontramos que era un liderazgo compartido. Había gente que lideraba una parte del proyecto, otra gente que lideraba otra parte del proyecto, otra gente que lideraba otra, y también había gente que no lideraba nada. Hay gente que cuando le dices que lidere, que no quiere. Y eso también sucede. En cuarto curso, bueno, grupos autodirigidos y en quinto, autogestionados, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros esto, claro, dices, le vamos a hacer... Tú le dices, dirígete el proyecto, ¿no? Le dices a un segundo, dirígete el proyecto. Tú no puedes lanzar un alumno a los leones. Dirígete el proyecto. Le tienes que dar las herramientas para que esa persona pueda obtener las capacidades de dirección que no sabe cómo se dirige. Por lo tanto, le tienes que hacer una formación en aspectos de gestión y de dirección. No podemos hacerlo así. Nosotros teníamos la suerte de tener... es que no sé, estas cosas no sé cómo llegan a Tarragona, porque yo qué sé. Llega una persona de Dow Chemical que hace unos cursos de formación en habilidades que es lo mejor que he hecho yo en mi vida. Unos cursos de puta madre. Hace unos cursos de formación muy buenos sobre inclusión de nuevos miembros en un equipo, tratamiento de las diferencias, leadership, supervisión, comunicación, relaciones humanas, lo que sea. Es decir, esta persona hace unos cursos espectacularmente buenos. Y estos cursos se los hace a los alumnos. Son módulos muy cortitos, son módulos de a lo mejor 2 o 4 horas, ¿no? Y en estos módulos de 2 o 4 horas, los alumnos aprenden cosas como, por ejemplo, ¿sabéis lo que es el dilema del prisionero? El dilema del prisionero es un problema donde es el problema de los más famosos, yo tampoco lo sabía. Es un problema que se plantea a la gente y que tiene una solución en la que todo el mundo gana. Pero cuando se lo planteas a seres humanos, como somos tan raros, nos tiramos los trastos a la cabeza y nos matamos entre nosotros. Y el dilema del prisionero es el problema más clásico de este estilo, que tú se lo planteas a una audiencia, lo dejas que lo resuelva, ves cómo se tiran los trastos, los observas y luego les dices, ¿se os había ocurrido que de esta forma todo el mundo ganaba? Y esto, el Hans, que es la persona que nos hace este curso al principio, decía que él lo había hecho en todas las culturas de todo el mundo y que siempre pasaba lo mismo. Lo primero que hacemos es sacar el hacha de guerra. Y luego, si acaso, ya nos podremos a pensar. Entonces, este tipo de problemas en los cuales les planteas un ejemplo cortito que en un par de horas el módulo lo resuelven ellos y se dan cuenta, oye, ¿por qué no os habéis planteado esto que se puede resolver? En comunicación hay otros ejemplos. Entonces, eran módulos muy interactivos con grupos reducidos donde los alumnos aprendían que existen
estrategias para enfrentarse a estas cosas. Módulos, hay muchos, de estos módulos teníamos unos cuantos y algunos eran muy, bueno, todos eran, la verdad es que muy interesantes los módulos que hacíamos a los alumnos, porque, repito, no le puedes decir dirígete al grupo y ya está. Tienes que formarlo para que pueda tener esas habilidades de dirección, si no, no podemos pedirles que dirijan. Bueno, esto es lo mismo como lo hacen como lo hacemos ahora, ¿no? En el nuevo grado, que es prácticamente lo mismo que antes, el asalto. Bueno, esto ya lo he dicho, no podemos dejarlos sin formación, tenemos que formarlos antes de pedirles que puedan desarrollar unos grupos. Esto es como lo hacemos en el nuevo plan, ¿no? Es decir, esto antes ha salido como lo hacíamos en el plan que era de 5 años, ¿no?, la carrera, y este es pues, la forma en que lo hacemos en el plan de ahora de 4 años del grado y el máster. Estos son los módulos que hacen los alumnos sobre los diferentes temas que hacen, pues comunicación, presentación, facilitación, fundamentales, diversidad cultural, relaciones interpersonales, liderazgo. Estos son los módulos que tienen que hacer los alumnos y esta es la forma que lo hacemos en el grado actual de 4 años, que esta tabla es muy parecida a como lo hacíamos antes en la carrera de 5 años. Este es un ejemplo, este es el ejemplo de este año o del año pasado, no me acuerdo si es el de este año o el del año pasado. Este es el enunciado que reciben los alumnos de segundo para resolver su proyecto. ¡Hala! Haz esto. Produce un producto que es una mezcla de productos, de hecho esto es una mezcla de productos, ciclohexanona y ciclohexanol, 2 productos, da igual, y los tienes que producir a partir de esta materia prima con la pureza que necesites para producir este producto, y esta es la materia prima que tienes, anda. Y le dices, resuelve este proyecto. Creas grupos de 6 o 7 personas y ellos tienen que resolver ese proyecto. Ese proyecto tiene que cumplir, ese anteproyecto tiene que cumplir las especificaciones ambientales, de seguridad y de diseño que toquen. Evidentemente, en primer curso no le puedes pedir un gran desarrollo en ninguna de estas opciones, pero poco a poco sí les irás pidiendo. En primero tendrá poco de todo, en segundo, que será un proyecto distinto, de unos compuestos distintos, pues aparecerán cosas de control, que en primero no hay nada de control porque no hay ninguna asignatura que hayan hecho control, pero en segundo sí que aparecerá un poco de control, en tercero aparecerán aspectos de reactores reales, es decir, en cada curso desarrollan un anteproyecto y la complejidad va siendo siempre mayor y siempre teniendo en cuenta todas estas cuestiones a ser posible. Las cuestiones de seguridad, las cuestiones de medio ambiente y los balances económicos de la planta. ¿De acuerdo? Y esto es toda la información que les damos. ¿Y qué les pedimos? Pues les pedimos esto, un dibujito, el diagrama, que resuelvan el balance, lo que entra y lo que sale, que nos digan qué entra y qué sale, que nos digan, por ejemplo, cuáles son la máxima conversión a la que pueden llegar, es decir, tú tienes una velocidad cinética y si la reacción es de un tipo, hay una máxima cantidad que puede reaccionar. Queremos saber cuál es ese máximo al que pueden llegar para saber si estamos trabajando al 80, al 60 o al 40% del máximo posible. Queremos que hagan estudios normalmente del equilibrio líquido-vapor para saber la separación cómo va a ser. Casi todas las separaciones químicas son por destilación, por eso siempre las hacemos por destilación, porque prácticamente siempre se separa por destilación en ingeniería química. Y luego les pedimos que seleccionen las operaciones de intercambio de calor. En el siguiente curso, además de diseñar las operaciones de intercambio de calor, tienen que hacer la integración energética para aprovechar el calor. Es decir, cada curso tenemos un poco más, les pedimos un poco más sobre el proyecto que tienen que desarrollar. Y esto es todo lo que les damos. Ya está. La cinética, búscala. El diagrama de flujo, búscalo. Tienen que buscarlo todo. Nosotros no les damos más información que esta. Entonces, en primero se revelan bastante, porque no están acostumbrados. En segundo ya tienen un poco más de costumbre y les parece que no es tan grave la situación, mientras que en primero sí que les parece que es muy grave no tener suficiente información sobre este tema. En el máster, porque ahora como tenemos el grado, esto es la parte nueva, ¿no? En el máster lo que hacemos del proyecto, como tenemos Tarragona al lado, ¿no?
y estamos rodeados de polígonos petroquímicos, menos por el mar, por todos sitios, ¿no? Pues tenemos que sacar provecho de ello. Y lo que hacemos es mandamos a todos los estudiantes a realizar proyectos en la empresa. Todos van a la empresa, van 6 meses, ¿no? Van 6 meses. ¿Y qué horario hacen? Pues el que haga la empresa. Si la empresa trabaja de 6 a 2, pues tú trabajas de 6 a 2. Ellos van 6 meses a una empresa a desarrollar un proyecto en las condiciones que ponga la empresa. Dada la situación económica, pues ahora mismo no cobra casi nadie. Es muy complicado conseguir que la gente vaya a hacer proyectos para las empresas cobrando, era muy complicado. Pero en el pasado sí, en el pasado, cuando en la época de las vacas gordas, ¿no? Cuando éramos ricos todos, gran parte de las empresas del polígono les daban unas pequeñas becas a los chicos para que fueran a hacer allí sus prácticas. ¿Y para qué los utilizaban? Pues para cosas que a ellos les interesaba, la empresa les utilizaba, para hacer desarrollos que probablemente ellos no tengan tiempo con el día a día, pero sí que les utilizaban para cuestiones técnicas, no los tenían haciendo fotocopias, por ejemplo. Los utilizaban y desarrollaban proyectos en el polígono, pues algunos eran bastante interesantes. La cuarta parte. Nos dimos cuenta que no, al principio, como íbamos ajustando, ¿no?, el sistema, y se dieron cuenta que claro, que tú no puedes forzar a una persona a ser líder si no quiere ser líder. Al principio los módulos de formación todo el mundo pasaba por ellos, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que eso no era una buena estrategia. Forzar a que todo el mundo tenga que actuar como líder, pues no es una buena idea. Porque hay gente que simplemente no quiere y es respetable. Pues tú no quieres, pues no pasa nada. Pero claro, nos empezó a llamar la atención y cómo decidimos quién es líder y quién no es líder. Porque si pedimos voluntarios es arriesgado. Porque si tienes 10 grupos en primero necesitas 10 líderes, ¿no? Entonces, pedir voluntarios es complicado porque, de alguna forma, como queremos que el sistema sea sostenible, tenemos que conseguir tantos líderes como grupos de primero. Entonces, eso tenemos que buscar la forma de ajustarlo. Entonces, hay unos test, el test de Belbin y el otro test no sé ni cómo se llama. Hay unos test, pues sí, el de Felder, el test de personalidad de Felder, que lo que hacen es preguntas a los alumnos unas ciertas cuestiones y entonces sacas un perfil de personalidad. Y de esa forma conoces quién de los alumnos está más predispuesto a desarrollar tareas de liderazgo que otro. Así, cuando pides voluntario, tú pides voluntarios, seguimos pidiendo voluntarios, pero nosotros sabemos quiénes son los que su perfil de personalidad tiene más tendencia a que esas tareas les puedan gustar, ¿no? Y normalmente no hay conflictos muy graves, normalmente cuadra bastante bien, no encontramos gran resistencia en los alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto fue creo que el año pasado, 10 líderes de 33, había 33 en clase y conseguimos 10, ¿no? ¿De acuerdo? 10 fueron los que actuaron como líderes y la forma de seleccionarlos fue así, mediante este tipo de test para tener un poco de criterio, ¿no? Porque si no, la selección no queríamos que fuese aleatoria o porque yo mando, ¿no? ¿Qué le pasa a los líderes? A los líderes realmente, y lo notas, cuando yo doy en clase en cuarto y en el máster, y yo, que no sé quién es el líder en tercero, no tengo ni idea, ni en cuarto, yo los miro y digo, este es el líder, esa también es líder. ¿Lo sabe? No sé. Se comportan diferente. Yo creo que se comportan diferente luego con sus propios compañeros. En clase todavía les queda un poco la aureola del líder o el rol del líder cuando trabajan para otras asignaturas que no tienen nada que ver. Entonces, a los líderes les gusta, lo que más les gusta, lo que realmente destacan siempre, es la parte práctica. El que no sea un ejemplo teórico, sino que es un ejemplo práctico. Ellos trabajan con alumnos de primero y son estos alumnos de primero con los que se parten las cosas, porque hay que pensar que nosotros el tema de evaluación también lo tenemos. ¿Y esto cómo lo vamos a evaluar? Porque esto va a ser un jaleo que te cagas, ¿no? Y pensamos, ¿cómo evaluamos esto? La forma que evaluamos nosotros esto es que lo evalúen ellos. Yo no sé realmente quién trabaja, yo no tengo ni idea. Entonces lo que hacemos es, les hacemos una evaluación cruzada entre un grupo. El grupo de primero, digamos, se hace una evaluación cruzada entre todos sus miembros, ¿no? De esa forma
normalmente encuentras que se reparten la nota bastante de forma comunista o izquierda radical, o llamémoslo como queramos, ¿no? Se reparte la nota bastante homogéneamente. A veces detectamos que no. Cuando el reparto de nota entre ellos, el reparto de sus valoraciones, claramente va en contra de alguien, decimos, ahí va a ser que pasa algo. Claro, si no, es muy difícil entrar dentro de la dinámica de un grupo. Y si te enteras el último día del cuatrimestre, estás jodido. Por lo tanto, con estas técnicas que hacemos de las evaluaciones cruzadas intermedias, tenemos información antes. Cuando tenemos información antes, los llamamos y hablamos con ellos. Oye, ¿aquí qué pasa? ¿Pasa algo? A veces nos enteramos de lo que pasa. Yo tuve un caso de dos que eran pareja, dejaron de ser pareja y el grupo aquel se torpedeó. Pero claro, esa información es relevante. Porque dicen, hombre, está muy reciente la cosa como para que queden después, ¿no?, para hacer su proyecto final, ¿no? Y estas cosas suceden. Y esta información es importante tenerla antes para poder prever este tipo de errores. Entonces, los chicos de primero se evalúan entre ellos, los chicos de primero evalúan al líder, porque el líder esto no es un látigo, no le damos ahí licencia para matar. El estudiante de cuarto es evaluado por los estudiantes de primero sobre cómo ejerce su tarea de liderazgo. Y el estudiante de cuarto también evalúa a los estudiantes de primero sobre cómo ellos trabajan. Yo he puesto unas tareas para hacer cada semana durante el cuatrimestre y es que este no lo hacía nunca. Entonces tenemos la cantidad de evaluación que recibimos, la cantidad de información que recibimos para hacer la evaluación son sábanas, no la llamamos evaluación, son unas sábanas. Las hojas de Excel que tenemos para evaluarlo son muy amplias. Esto saldrá más tarde, pero ya lo digo ahora, que estoy. El problema que hay, o uno de los problemas que tiene esto es que los estudiantes muy brillantes, cuando tienes tantísimas notas, pues es imposible sacar un 10. Alguien te habrá puesto alguna vez un 8. Entonces, una persona que con este sistema de evaluación, que tiene 18 notas de 15 personas diferentes, si tiene un 9, es porque se sale de la tabla. Por lo tanto, la parte de arriba de la pirámide de Gauss de las notas la estamos quitando un poco. Y la parte de abajo la subimos, porque hay gente ahí que se sube al carro, se pone ahí en el pelotón, ¿no?, chupa rueda y ala, lo llevan para adelante. Y eso también sucede. No sabemos muy bien cómo eliminar estos problemas, porque es muy difícil convencer a los alumnos que repartan la nota de forma profesional. Los alumnos tienen más tendencia a repartirla de forma homogénea y solo en caso de problema gordo es cuando nos llega esa información. Intentamos decirle que es su sueldo, ¿no?, que cómo lo repartirías si tuvieses este dinero y si fuese tu sueldo, cómo lo harías. Y cuando les explica lo del sueldo lo entienden un poco más, pero enseguida vuelven al reparto homogéneo. Es una cosa que no tenemos resuelta nosotros. ¿Qué dicen los alumnos? Los alumnos, una de las cosas que se dan cuenta, como dice, los alumnos no son tontos. Entonces, una de las cosas que se dan cuenta es que le decimos que hablemos, que le decimos cosas de trabajo en equipo y todo esto, ¿no? Se nos llena la boca de hablar de trabajo en equipo y trabajo en grupo, pero claro, nuestro modelo cuando ellos nos miran a nosotros, se dan cuenta que nuestro modelo de liderazgo como profesores, pues a veces deja mucho que desear. Tenemos líderes dentro del staff, sin poner nombres, mejor. De estos hay pocos. De estos tenemos algunos más dentro del staff de los diferentes departamentos, ¿no? Nuestro modelo de liderazgo pues no es un liderazgo muy participativo y la cooperación dentro de algunos departamentos pues deja mucho que desear. Yo en el mío estoy sorprendido, yo como no soy de ahí, no sé por qué se llevan bien esta gente y no sé cómo pueden llegar a lo que decía, ¿no?, que 10 profesores cedan entre el 25 y el 50% de cada una de sus asignaturas, en primero, luego en segundo, luego en tercero, luego en cuarto, y que la cosa funcione. No hay, no sé, esto me parece, de donde yo venía eso hubiera sido imposible, entre dos. Y hacerlo en Tarragona entre tantos, pues la verdad es que me sorprendía mucho. Entonces, el tema de cooperación no es tampoco no somos un rol muy claro en la cooperación. Lo que menos le gusta a los líderes, claro, cuando el problema es lo que dice él, ¿no? Tú les das a los chicos unas habilidades de liderazgo, les enseñas a llevar grupos y entonces el estudiante dice,
tú como líder eres un patata, eres un papanata, no sabes liderar. Entonces, cuando los estudiantes aprenden a llevar grupos con la práctica, pues se dan cuenta que los profesores algunos lo hacemos con el culo, ¿no? Y eso es algo que ellos se dan cuenta. Si tú formas una persona y se da cuenta y dice que vosotros, vuestra forma de llevar a los líderes o vuestra forma de gestionar el proyecto es nefasta. Y eso nos lo dicen sin ningún tipo de sinvergüenza. Todo sinvergüenza separado. Sinvergüenza separado. ¿Vale? ¿Qué más? Nosotros también les damos un individual coaching. Los alumnos tienen que hacer el que hace el horario se vuelve el pobrecillo un poco loco porque estas asignaturas tienen que compartir, ¿no?, el horario para que los chicos se puedan encontrar, ¿no? Entonces el horario tienen que compartir unas ciertas horas y durante esas horas hay un profesor en el aula que está allí disponible para que los alumnos vengan oye, pues tenemos dudas, tanto de conocimiento como dudas de lo que sea, ¿no? Y eso es una cosa que también les ofrecemos, el individual coaching. Al principio del cuatrimestre no viene ni Dios, porque se ve todo muy lejos. A medida que el cuatrimestre va avanzando y que sus deadlines intermedios se van acercando, empiezan a aparecer alumnos por allí, y hacia el final es un escándalo, ¿no? ¿De acuerdo? Es bastante humano también trabajar hacia el final. Nosotros les ofrecemos un asesoramiento individualizado y algunas veces les hacemos, ¿cómo decir esto? Como ensayos de entrevistas, ¿no? Tú vas a un trabajo, ¿cómo te vas a presentar? ¿No? Si vas a hacer una entrevista de trabajo, ¿cómo te vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu currículum? ¿Qué vas a decir? Entonces esto lo hemos hecho a veces, pues yo lo he hecho varias veces, en la silla, delante ahí, los alumnos ahí, hacemos un ensayo de entrevista y vemos, ¿no? Luego comentamos qué nos ha parecido. Esto siempre lo hacemos en módulos muy cortitos, esto puede durar 1 hora, máximo. Estas cosas son aspectos muy, muy puntuales, ¿no? Los roles, ya lo he comentado, los roles del estudiante y del profesor cambian. Yo ya no doy conocimiento a mis alumnos, son ellos los que vienen a preguntarme de lo que quieran sobre ese tema. Y entonces, en ese caso, para mí yo no estoy tan seguro, porque a mí me pueden preguntar de lo que yo sé o me pueden preguntar de otros temas en los cuales yo también debería saber, que para algo soy profesor, pero quizá no soy tan experto. Pese a que tenemos una matriz de conocimiento que dice que cada profesor es experto solo en algunas cosas, el alumno le pregunta al que ve. Y le pregunta las dudas que tienen. Por lo tanto, en ese aspecto se nos hace un poco más complicado el tema de las... Ahí va. No somos, desde luego, los que damos enseñanza a gente más pasiva, ¿no? Y los alumnos, sobre todo, tienen esto, ¿no? Saben cuál es su objetivo. Su objetivo es, haz esto, y el camino, búscate la vida. Ellos tienen que buscar la información, diseñar el proceso y hacer que el proceso funcione. Solo saben cuál es el objetivo, que es producir algo, porque en ingeniería química lo que nosotros hacemos es producir cosas, kilos de toneladas, de lo que sea, ¿no? Y ese es su objetivo, solo saben cuál es el final. Para el camino tienen que buscar la información, porque hay muchas formas de llegar a ese camino. Y si tienen muchos grupos, cada año nos pasa que cada grupo elige un camino diferente. Pues para llegar allí se puede subir por allí, se puede subir por allí, se puede ir en globo, se puede ir por abajo, y hay grupos que te sorprenden y te dan una aproximación a ese problema que tú dices, ostras, a mí es que ni loco se me hubiera ocurrido eso. Pues hazlo. Hay aproximaciones que ellos hacen a los problemas que muchas veces son innovadoras por eso, ¿no? Porque el camino está totalmente libre, no les damos ninguna guía respecto al tema del camino. Bueno, para acabar ya, algunas conclusiones. Bueno, las conclusiones, la primera es que esto es un proceso traumático. Llevar esto, hacerlo en todas las asignaturas, prácticamente, de un plan de estudios es un proceso traumático. A los profesores no les va a gustar, porque dedican más tiempo. Esto, básicamente, significa que tú le dedicas más tiempo, ¿no? Entonces, al principio hay resistencia, fuertes resistencias. Entonces, la estrategia que sí siguió allí en Tarragona fue, al principio, lo montaron, y dijeron que se suban al carro los que quieran, y los que no quieran que no se suban. Entonces tienes un tercio que se sube,
otro tercio que no sabe qué hacer y el tercio que es la D irreductible gala, ¿no? Eso da igual lo que digas que no se suben, ¿no? Entonces, el tercio que se sube al carro, al principio del proyecto se desarrolla poco a poco, no con tantas asignaturas, se desarrolla con menos asignaturas. Ostras, funciona bien, los alumnos les gusta, es intrínsecamente motivante. Entonces, del tercio que está por ahí que no sabe muy bien qué hacer, poco a poco ellos se van subiendo al carro sin que les digas nada, ¿no? Por lo tanto, empiezas con un núcleo de gente que está más convencida y poco a poco se van subiendo el resto de participantes, muchos. Repito, la aldea irreductible gala es imposible, ¿eh? Eso no hay quien lo suba, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero no, tampoco hace falta la unanimidad, ¿eh? La escuela puede tener una clara idea, que nuestra escuela sí que tiene una clara idea, que ellos apuestan por eso y punto pelota, ¿eh? Y se ha acabado. Pero si tú no te quieres subir, pues no te subas, ¿eh? Es tu decisión, ¿eh? Entonces eso es importante. Pese a que al principio es un proceso traumático. Las primeras reuniones que hacíamos decíamos, joder, es que yo no hago más que esto y luego a mí los papers, ¿quién me los publica? ¿Eh? ¿De acuerdo? Porque claro, el que no está estabilizado, pues esto le importa bastante poco, ¿no? Esto es tengo yo que sé, como 15 transparencias de números, porque de esto se han hecho varias tesis doctorales de estudiar cómo se aplica esto en nuestro caso. Han hecho varias tesis doctorales, se han publicado yo que sé, un montón de artículos. Yo no, los que saben de esto publican artículos sobre estas cosas. Y entonces esto es las notas. ¿Cómo son las notas del proyecto? Las notas del proyecto, pues aquí sale la comparativa, pues van para, no sé, o somos los profesores cada vez más malvados, o los estudiantes son cada vez peores, pero las notas van de forma ligera hacia abajo. Estas son las notas de los proyectos del primero y del segundo cuatrimestre. A nosotros nos gusta que la del segundo cuatrimestre esté por encima, ¿eh? Cuando analizan los resultados dicen, bueno, pues parece que aprende, ¿no? Que el proyecto es mejor en el segundo cuatrimestre y algunas de las deficiencias que tenía antes pues las han sido capaces de subsanar, ¿no? Pero no hay ninguna idea clara de por qué esta nota va bajando, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí sale, cuando le preguntamos a los alumnos, que es algo que nos asusta, no nuestro esfuerzo, sino el de los alumnos. Porque claro, cuando tú le pones esto a los alumnos, el riesgo es que las asignaturas que no están involucradas en este tipo de iniciativas, pues queden arrinconadas allí y dediquen gran parte de su esfuerzo a las asignaturas que están involucradas en estos proyectos y dejen de lado las asignaturas que no están involucradas en estos proyectos. Y es una cosa que nos ha pasado, ¿eh? Entonces, intentamos que el esfuerzo que le pedimos a los alumnos sea representativo de las horas que tenemos disponibles para hacerlo, ¿no? Y como el profe siempre piensa que lo hace bien, ¿no? Pero le preguntamos a los alumnos, ¿y cómo creéis que es el esfuerzo que has dedicado al proyecto? ¿Crees que es mucho? ¿Crees que es poco? ¿Crees que está bien? Y para nuestra sorpresa, la mayoría dice que está bien, ¿eh? Dice que es suficiente, que no es una cosa muy elevada. Al principio, los primeros años las encuestas no eran tan positivas, ¿eh? Los primeros años metíamos más caña en el proyecto porque éramos nuevos y queríamos hacerlo mejor. Y las encuestas no eran tan positivas, ¿no? La tercera hoja de resultados, que repito que tengo muchas más, de esto hay, yo qué sé, 20 transparencias por lo menos, dice, preguntamos a los alumnos, ¿y tú crees que has aprendido más o menos que de la forma normal? Y de forma clara y evidente dicen que han aprendido más. No sabemos si será verdad, es difícil de comprobar, pero los alumnos sí que perciben que su conocimiento es mayor que siguiendo una enseñanza arreglada y de pizarra y papel. Los alumnos sí que tienen una clara opinión que sus conocimientos son mejores que haciendo otra metodología. Para acabar, las conclusiones son primero, que enseñar de esta forma les ayudará a convertirse en lifelong learners, ¿no? Que se dice que ahora está tan de moda. Gente que tiene que buscar la información para poder resolver problemas. No esperar pasivamente a que le demos toda la información y resuelvan el problema con la información que les hemos dado. Claramente los estudiantes vienen más, eso es un hecho evidente, los estudiantes vienen más. El dropout, ¿no? Los alumnos que saltan de carrera, que en ingenierías es 20% casi seguro, pues va bajando ligeramente, tenemos un dropout que va bajando, y que los alumnos pues, les gustan este tipo de metodología. Su principal queja se debe básicamente contra nosotros, contra los profesores. Dice que no somos un modelo de
de liderazgo ni un modelo de organización, y que, bueno, ellos piensan que la falta de información, ellos piensan que la falta de información es un problema, mientras que nosotros pensamos que la falta de información es que es algo que hacemos queriendo, no se la damos porque nosotros la tenemos. La información esta de la cinética la hemos buscado y sabemos que existe, pero que la busquen y la encuentren ellos. Nosotros no los mandamos a los leones, les damos un proyecto que sabemos que se puede resolver porque hay información en fuentes públicas accesible de forma relativamente sencilla. Aquí pongo un ejemplo. Esto es un taller que hicimos con profesores y alumnos, ¿no? En el cual les dábamos un Lego y le decíamos, haz una torre alta, ¿no? Entonces, este de aquí es mi exdirector de departamento. Ahí va, voy a pasar, a ver si soy capaz. Este de aquí es mi exdirector de departamento. Esto de aquí es una Ramón y Cajal, ahora mismo una Iker Basque, que tiene una, yo qué sé, un trabajo de puta madre, y le damos unas piezas y hace una torre alta, ¿no? Ejemplo sencillo. Si el conocimiento es lo que hace que la gente lo haga bien, ¿no? Pues esperamos que nuestro director de departamento hiciera una cosa que te cagas. Y este es el modelo de nuestro director de departamento. Es robusto, ¿no? Tiene unas bases bien sólidas, pero el objetivo era hacerlo alto. Los estudiantes tenían claro que el objetivo era hacerlo alto y la robustez no era importante, no una cosa que tuvieran que evaluar. Por lo tanto, el conocimiento es algo que es necesario, pero no es suficiente para conseguir unos objetivos, los que sean adecuados. Y esto lo pongo porque fue un módulo que hicimos con profesores y alumnos revueltos ahí, entre nosotros, a ver qué tal. Esto de aquí, bueno, los alumnos ya sabemos, van a olvidar la mayoría de lo que escuchen, pero de lo que hagan no van a olvidarlo todo. El problema es que nosotros les hacemos hacer cosas siguiendo una organización un poco curiosa, ¿no? Yo creo que estos somos más bien los profesores, ¿no? Donde nuestra organización como grupo, habitualmente los departamentos tienen poca organización. En la parte docente, nuestra organización en la parte de investigación sí que puede tener claro quién está ahí en cada sitio, pero en la parte docente nuestra coordinación normalmente deja un poco que desear. Y para acabar como una capicúa, igual que he empezado con un título que he cogido del Stephen Jay Gould, ¿no? Un divulgador muy conocido de Estados Unidos, acabo también con esto, que es una frase que leí de un libro suyo, porque, claro, nosotros trabajamos con ingenieros químicos, ¿no? Y a mí no me queda claro si un ingeniero químico es un químico que sabe algo de ingeniería o un ingeniero que sabe algo de química, ¿no? Y esto no es lo mismo, porque en las facultades donde ingeniería química ha evolucionado a través de la facultad de química, el ingeniero químico es un químico que tiene un poquito de ingeniería. Y en los sitios donde la ingeniería química ha evolucionado a partir de escuelas de ingeniería, pues es un ingeniero que tiene sus pinceladitas de química, ¿no? Y esto es importante y es relevante tener en cuenta que no es lo mismo, que no es lo mismo un ingeniero que lo mismo que las cebras, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo de una forma que de otra porque su formación puede variar relativamente.